Buenas tardes y bienvenidos a Compartiendo la Visión, un programa de One Vision Management por Visión de Águila TV. Pues quisiera comentarles sobre el nuevo año, año 5775, y es según el calendario hebreo. Quisiera pues en estos momentos leerles sobre el significado. Año Nuevo Judío, de acuerdo con el calendario judío, conmemora la creación del primer hombre, como está narrado en la Torá. A partir de los 10 días del temor, antes de Yom Kippur, el principal cumplimiento de Rosh Hashanah consiste en hacer sonar el shofar. El cuerno de carnero, que también representa el toque de la trompeta cuando un pueblo corona a su rey. Durante esta celebración, el grito del shofar es también un llamado al arrepentimiento, por la razón de que Rosh Hashanah es también el aniversario por dicho pecado. Así constituye el primero de los 10 días de arrepentimiento que culmina en Yom Kippur, el día del perdón. Otro aspecto significativo del shofar es que también permite recordar la atadura de Isaac, que tuvo lugar en Rosh Hashanah, cuando en lugar de Isaac, un carnero fue ofrendado como ofrenda a Dios. Por eso se evoca la disposición de Abraham a sacrificar su hijo y se ruega que el mérito de ese acto les insista cuando oran por un año de vida, salud y prosperidad. En total, se escuchan 100 sonidos del shofar en el transcurso de los servicios de Rosh Hashanah. Así aprendemos un poquito sobre el significado del año nuevo 5775. Es un año sabático, fiesta de los tabernáculos. La letra y los números tienen significado importantes. El 5 significa gracia. El 7 significa ojo y favor, ojos proféticos, año de provisión, año Shemitah, orar en el Espíritu, año profético. Se levantan los ministerios verdaderos para el propósito y el cumplimiento de Dios para estos tiempos, los últimos tiempos que estamos viviendo. La gente que llama Dios, Eliseo, sujeto al Señor. En el día de hoy, en el programa de hoy, vamos a tener una invitada especial que se llama Tatiana Coca. Ella va a estar hablando sobre su testimonio, sobre su vida y su vida matrimonial. Así que en breve momento con nosotros, Tatiana Coca. Hoy con nosotros, Tatiana Coca, es una amiga, una hermana, una invitada muy especial. Va a compartir sobre el matrimonio, sobre su testimonio. Así que todas las parejas, todos los esposos, las esposas que nos están viendo, pues no se pierdan este programa con un testimonio muy impactante. Yo con la primera vez que yo la escuché, bienvenida Tatiana. Gracias Elaina por tenerme aquí, es un privilegio de verdad estar aquí compartiendo contigo. Para mí es un gusto, es un honor, me impactó muchísimo, aprendí muchísimo sobre el poder y la obra del Señor. Amén. Y cuando el Señor te llama. Amén, así es. Es algo bien difícil para mí a veces decirle a las personas de que el tiempo que yo pasé fue para mí muy duro, porque yo me pongo a pensar en eso y digo, oh, Señor, hasta aquí tú me has traído y todo lo que ha sucedido
yo he podido ver que ha servido para edificación de mi vida cada día más, de mi matrimonio, y que personas con las que me encuentro le puedo dar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, de dejarles saber de que Dios siempre tiene el control de todas las cosas en tu vida. Así es. Y que si Él es el centro de tu vida, de tu matrimonio, Él siempre va a tenerlo todo bajo control y nada sucede por casualidad, nada. Definitivamente estoy de acuerdo. Estoy ansiosa de que comiences a deleitarnos y Gracias, hablar Elaine. sobre este precioso testimonio con un final feliz. Amén, así es, así. Así yo creo que aunque nosotros a veces pensamos que no, las cosas no son así, yo siempre veo que los finales con el Señor siempre son felices porque Él sí sabe todo lo que nos conviene y todo lo que necesitamos, aunque nosotros a veces decimos, esto no es lo que yo quería, pero realmente no es lo que necesitabas porque Dios siempre sabe qué es lo que necesitamos. Y bueno, ya tú estuviste conmigo compartiendo este testimonio, pero es un privilegio para mí en esta segunda ocasión de que soy invitada a darlo públicamente, porque sé que hay muchas personas allá afuera que quizás están pensando, pero es que mi matrimonio no tiene solución, pero es que este hombre nadie lo va a cambiar. O quizás estás pensando que él es el que tiene toda la culpa y que tú no tienes nada que cambiar. Y yo pienso que Dios tiene muchas cosas que hacer en tu vida, en la de tu esposo, pero solo para un propósito, que es para que Él sea glorificado en ese testimonio. Y así sucedió con mi vida. En el año 2006 nosotros llegamos a este país por vías diferentes. Llevábamos ya un matrimonio de unos cuantos años ya. Yo llegué con un niño de 6 años, pero en el año 2002 yo atravesé mi primer divorcio. Engañada, mi esposo usó una serie de armas para hacer el divorcio. Yo no conocía a Dios, él tampoco, éramos de familias comunistas, o sea que no se hablaba de Dios, no se hablaba de ninguna religión. Eso era un desconocimiento total. Y en Cuba, bueno, hay mucha idolatría, uno no conoce realmente quién es Dios. Y él tenía estas cosas con pactos del diablo y usaba muchas cosas, armas a su favor y me engañó de una manera de que se divorció de mí y a través de una amiga, sin yo saberlo, me entero de esta boda. Eso para mí fue devastante, fue en el año 2002. Ya se empieza, yo digo ahora, a crear una raíz de amargura. Empiezo a guardar muchos rencores a mi esposo y empiezo entonces a voltearme al lado equivocado. ¿En qué manera? De que yo no lo respetaba, ya yo no confiaba en él. Cuando él regresa a mi casa, porque por alguna razón regresó a casa, se separó y regresó, ya no era lo mismo. Ya había una desconfianza muy grande, un dolor muy grande. Y pasaron entonces esos 4 años donde yo siento que mi persona se fue poniendo cada vez peor en cuanto a no respetarlo como esposo, a no respetarlo como hombre, a sentirme que yo tenía el control, que ahora era yo la que tenía el control. Y llegamos aquí en el año 2006 y como llega todo cubano con una idea equivocada, quizás, bueno, a nosotros nos pasó que todo era barbecue, piscina, que todo era fácil. Sí. Nos juntamos con personas equivocadas y bueno, fue de mal en peor. Esto fue cada vez pasando de mal en peor y ya en el año 2009, después de tener casa, de tener todo lo que uno le llama el sueño americano, Todos pero, los bienes. así es, pero un matrimonio completamente vacío, porque cada vez estábamos más separados, más alejados, donde la bebida era el único refugio, como creo que para contentarnos, pero siempre con muchas agresiones verbales, muchos gritos. Mi casa estaba llena de huecos por tirar las cosas. Ya no nos encontrábamos qué tirar, lo que tuviéramos en la mano, además de palabras groseras, obscenas, delante de quien fuera. El dolor estaba tomando la escena en tu casa. Exactamente. Era una forma de expresar el dolor. Así mismo, y dañándonos cada día más y dañando a nuestro hijo, pero no lo sabíamos. Claro. Pero yo tengo mi suegra que hace 22 años es cristiana, o sea, quiere decir que desde el año 2002 ella está orando. Ella nos invitó un montón de veces a su iglesia, pero a nosotros no nos interesaba, para nada me interesaba conocer a Dios, ni nada. Yo decía,
¿qué puede hacer Dios por mí si yo soy feliz? Creía yo. Y en el año 2009, bueno, mi esposo se va de casa porque encuentra una nueva persona. O sea, como que se repite otra vez la historia, pero ya viene siendo como que Dios dijo, bueno, pues ahora yo voy a demostrar quién soy yo realmente. Y se va de casa con una persona que conocía a Dios. Era cristiana y, bueno, él de ver el demonio que tenía en su casa y de empezar a ver el comportamiento de esta persona, yo hoy entiendo por qué él fue atraído por eso. Porque muchas veces yo le digo a las personas, no es la persona la que enamora, es Jesús quien enamora. Y él vio ese amor de Jesús en esa persona. Él vio un amor diferente, él vio una aceptación que no la tenía en ninguna otra parte. Y conoció a esta persona y llega a los pies de Cristo. Interesante. Sí, sí. Como Dios empieza a involucrar otras personas. Y es a donde Él realmente te está haciendo el llamado para venir a sus pies. Así es. Wow. No fue fácil, déjame decirte, Elaine, no fue fácil, fue difícil. Un proceso de tiempo. Así es. Yo pensaba en ese momento que Cristo era el peor enemigo. Yo no quería saber de eso. Yo decía, oh my God. No, me imagino estando en esa posición. Exacto. Sí. Pero ahí empieza el proceso más difícil. Porque yo conocía realmente quién era mi esposo, yo sí sabía, yo había vivido ya hasta ese momento, había vivido 13 años con él. Pero cuando yo vi su mirada, yo sabía que él se había encontrado con alguien que era diferente. Wow. Yo pude ver de que algo empezó a suceder y eso me puso peor. Me imagino. Eso no trajo ninguna calma, ni, ay, qué lindo, hasta ahí llegó el momento. No, eso fue peor. Me hizo a mí juntarme con personas equivocadas, tener relaciones difíciles, juntarme con una persona hoy, otra mañana, con tal de que él viera de que, oh, yo estoy bien y tú estás mal. Exacto. Y eso es muy, muy malo. ¿Por qué? Porque no estás dañando a esa persona, te estás haciendo daño a ti mismo. Así mismo. Te estás dañando tu persona, estás dañando tu carácter, porque dejas de ser hasta tú misma para tratar de ser otra persona. ¿Verdad? Y estás haciendo las cosas equivocadas. Pero bueno, esto pasa cuando hay desconocimiento. Claro, exacto. Cuando no tienes nadie que te guíe, pero Dios se encarga él mismo de Y en esas guiarte. personas tú estabas buscando. Exacto. Lo que en realidad esas personas no tampoco tenían. Correcto. Pero como tú no sabías... Un refugio. Exacto. Y era también, me imagino que Dios permitió que todas estas cosas sucedieran. ¿Para qué? Para que eso trajera en ti un arrepentimiento. Amén. Para cuando lo conocieras, te puedas dar cuenta de que ya tú no podías más en tus fuerzas. Así es. Y en tus conocimientos. Así es. Más había una luz y una esperanza a través de Jesús. Amén. Así es, así mismo es. Y nada, cuando él conoce al Señor, que yo vuelvo a todas estas cosas malas, difíciles, él compartía conmigo la palabra. O sea, él oró por mí, él oró para que yo llegara a los pies del Señor, pero yo no quería saber de Jesús para nada. Yo estaba con un odio, una ira interna, sobre todo con Dios. Pero como tú decías, esto era un plan de Dios perfecto, donde Él me quería a mí primero. Porque yo llegué a la iglesia a partir de que yo veo a mi esposo, pero yo llego con la idea equivocada. Yo llegué buscando a mi esposo, recuperar mi matrimonio. Pero Dios me quería a mí primero. Exacto. Y de ahí Él iba a añadir, como hasta el día de hoy, iba a añadir a mi esposo, iba a añadirme amistades, iba a añadirme trabajo, iba a añadirme todas esas cosas, porque la palabra lo dice, que si buscáramos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. Y así es. Hoy yo puedo entender esas cosas y en ese momento yo no tenía otro refugio que no fuera estas escapadas del mundo. Porque no tenías a nadie que te orientara. No. Sabía que había un familiar que estaba en los caminos, pero esa persona estaba orando por ti. Y Dios permitió todos estos sucesos. ¿Por qué? Porque nosotros, las personas muchas veces,
tenemos que llegar a unos niveles donde realmente uno se siente que uno no puede más, Así es. que desesperado, desesperada. Y ahí es donde el Señor empieza a traer hasta personas como tu esposo en este caso, a orar por ti, a hablarte del Señor. Y ahí es donde el Señor empieza Así es. a laborar en ti, en tu interior, porque tú tenías que ser sana primero. Amén. Y tú tenías que entrar en un entendimiento para entonces tú poder decir, esta decisión es la mejor decisión para mi vida. Así es, así es, así es. Fue una decisión difícil porque cuando yo voy por primera vez a la iglesia, yo le digo a todo el mundo, yo veía a la gente danzando y brincando y cantando y yo decía, pero aquí nadie tiene problema, ¿cómo me han traído a mí aquí? Aquí nadie tiene problema. Y yo veía que decían amén y yo no sabía lo que decían. A mí me pasó lo mismo cuando yo fui por primera vez. Yo decía, Dios mío, yo voy a hacer eso. Exacto, yo decía, bueno, y yo vengo a buscar una solución a un problema, no es que ya están resueltos. Y fue bien bonito porque la gente me abrazaba y me besaba y yo me senté al lado de los que estaban allí. Yo veía que ellos leían la Biblia, yo no había leído nunca la Biblia. Casualmente mi esposo el día anterior me había regalado una y la abrí por primera vez. Y yo veía que ellos decían amén y levantaban la mano y se ponían todos bien así, alegres. Y yo decía, Dios mío, aquí nadie tiene problema. El gozo del Señor. Así es. Y entonces el pastor no había terminado de predicar prácticamente y yo estaba llorando, yo estaba completamente en llanto, yo no podía abrir los ojos. Y antes que él terminara el llamado, yo tenía mi mano en alto, pasé delante y me llevaron a un lugar donde fueron a orar por mí y la persona que me llevó, yo salí de allí y le dije, yo no sé dónde yo estuve, pero yo no quiero salir de aquí, yo quiero regresar aquí otra vez. Y fue maravillosa esa primera experiencia, fue bien bonito, pero ahí empezó otro proceso. Hay personas que piensan que llegar a la iglesia el primer día funciona tipo una varita mágica. ¡Pum! Se solucionó todo el problema, ya yo llegué, ya me entregué al Señor, ya todo está hecho. Cuando regrese a mi casa, pues todo está bien. Y no es así, ahí realmente comienza un proceso. Sí. Y así fue conmigo, de conocer sobre todo a Jesús, de conocer realmente quién yo era para Él, qué quería Él conmigo y qué esperaba Él de mí. Y ahí empezó ese caminar con Dios. Wow. Y por ejemplo, ¿qué tiempo más o menos, ahora que ya estás fuera de esos tiempos, qué tiempo te tomó? Porque eso mismo, mucha gente piensa que al ir a la iglesia y recibir al Señor es el primer gran paso. Así es. Ya después que tú dejas y permitas que Jesús entre en tu corazón, ahí ya empieza el Espíritu Santo a obrar en nuestro interior. Amén. Y a traernos a conciencia el amor de Dios, la existencia del Señor, y a través de la palabra, a través de, claro, seguimos en los caminos, seguimos visitando la iglesia. En algún momento nos hacemos miembros de la iglesia, porque nos hacemos miembros no solamente de lo que es una iglesia, sino de la familia Amén. De la fe. Así es. Entonces tenemos nuestra familia que Dios nos da de sangre, pero tenemos nuestra familia que Dios nos da, que es la familia de la fe, que también es a través de la sangre, pero a través de la sangre de Jesús. Amén. Que es bien poderoso. Así es. Y ahí es donde nos empiezan a nutrir con el amor de Jesús, nos comienzan a llenar de la palabra, del conocimiento y la sabiduría que trae la palabra. ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros estamos viviendo, entenderlo del punto de vista del Señor. Sí, así es. Y ahí es como nosotros empezamos a hacer cambios drásticos. ¿Por qué? Porque tenemos ya vemos la vida y vemos las cosas de otro punto de vista. Así mismo. Mi proceso demoró 1 año. En este proceso yo tuve 3 intentos de suicidio.
durante el proceso. Todo esto al principio de llegar al Señor, porque como te decía, yo llegué buscando a mi esposo, no del Señor, y al yo ver eso, no se solucionaba mi problema, mi esposo no regresa a casa, van 3 veces que voy a la iglesia, porque... Te desesperaste. Claro, porque yo desde que conocí ya, entonces yo quería ir los miércoles, los viernes, los sábados, los domingos, porque yo dije, bueno, mientras más rápido yo actúe, más rápido va a regresar mi esposo, pero no era así, no es así. Y en los primeros días yo veía que nada sucedía porque es que yo no estaba haciendo nada. O sea, nosotros a veces pensamos que el Señor lo va a hacer todo y no es así. Nosotros tenemos que ceder ante el Señor. Nosotros tenemos que decirle, mira Señor, tú sabes todo, pero yo no. Y yo sé que tú puedes ayudarme. Yo sé que en este momento en el que yo me encuentro, yo quizás crea saber las cosas que debo hacer, pero no es así. Y yo sé, Señor, de que tú me vas a guiar. Ahora yo puedo hablar y orar así con el Señor, pero en aquel momento tampoco sabía orar. Así que si hay alguien allá afuera que piensa, no, pero es que yo no sé cómo orarle, yo no sé qué decirle, no te preocupes, eso pasa, eso sucede. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a guiar a cómo orar. O sea, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es reconocer y entender que Dios tiene un plan perfecto, pero no es lo que nosotros querramos, sino lo que Él quiera. Y a mí me invitan a una vigilia, yo les contaba, y en esta vigilia en la que, imagínense que desde que fui la primera vez a la iglesia no había leído la Biblia. Ya eso te quiere decir de que no había una intimidad con Dios, no había una relación, no había una búsqueda de Dios, por lo tanto no podía haber cambio. Seguía yo haciendo las mismas cosas y me invitan a la vigilia y veo a todo el mundo leyendo, arrodillado, y yo como que no pertenezco aquí. Y yo sentía muy dentro de mí una voz que me decía Job, pero yo no entendía porque yo no sabía los libros de la Biblia. Y le digo a una hermana, ¿será que usted me puede decir qué es Job? Y me dice, sí, cómo no, es un libro de la Biblia. Y cuando yo empecé a leer el libro de Job, déjeme decirle que si no hubiese sido por el Espíritu Santo, yo me hubiese vuelto loca, porque es un libro fuerte, pero Él permitió y Él guió mi corazón a que yo entendiera que las cosas que yo había perdido en mi vida, o la que estaba perdiendo, o el dolor físico, o el dolor que yo estaba sufriendo, no era comparado con lo que Él iba a hacer en mi vida, o lo que yo iba a tener en mi vida si yo dejara que Él obrara en mi vida. Y así lo hice, caí rendida y ahí yo creo que fue el primer encuentro real que yo tengo con el Señor. Empecé a llorar y le dije, bueno, entonces si esto es lo que yo voy a recibir, si esto es lo que tú vas a hacer con mi vida, me vas a cambiar de adentro hacia afuera, pues hazlo ya. Y ahí es el primer encuentro. En los eventos de suicidio que yo tuve, Laine, fue bien interesante, porque yo no le decía a nadie, yo quería hacerlo, yo estaba determinada a hacerlo, porque ya había probado la iglesia, ya había probado aparentemente todo y nada sucedía. Y me quedaba sola en el cuarto, mi niño no estaba para la escuela o estaba con su papá, y tenía el pomo de pastilla y casi siempre algo que contuviera alcohol para hacer esa mezcla. Y el teléfono sonaba. Y aquello me irritaba, ver que el teléfono sonara y sonara. Y entonces por ira, por despecho, lo que hacía era que abría la llamada y siempre era alguien que decía no lo hagas y empezaban a orar. Entonces fue para mí, la tercera vez fue decir, aquí hay un ser sobrenatural que está conmigo, que me está viendo, porque aquí no hay nadie. Una llamada del cielo. Aquí no hay nada. Entonces yo devolvía la llamada para atrás. Es algo increíble. Yo devolvía la llamada para atrás y solamente se sonaba pi, 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 como que un número que no existe. Y eso me hizo creer a mí, ahí ya empezar a creer, wow, hay alguien aquí que está viendo y que yo le intereso. Entonces fue otra parte del proceso, entender cuánto yo le importaba a Dios. Wow, qué lindo. Era bien difícil creer que un Dios tan maravilloso, tan poderoso, estuviera pendiente a esa locura que yo estaba haciendo, y sin embargo sí estaba pendiente, sí le interesaba mi vida, sí le interesaba que yo entendiera que ese no era el final, y hoy puedo ver que ese no era el final, porque Dios ha hecho cosas muy lindas en mi vida, de las que estoy muy agradecida, muy agradecida. Es un Dios personal. Amén. Es un Dios que siempre está mirando, que siempre está pendiente, aunque nosotros muchas veces
no estamos ni enfocados, Sí. pero Él sí. Él está atento y cuando nosotros les entregamos todo al Señor, Él se encarga. Es un alivio grande para nuestras vidas, porque muchas cosas que atravesamos, y en este caso me imagino ese tiempo, eso fueron unos años, me imagino, o fue un promedio de un año, o fue un Fue un promedio, fue un año completamente, todo el año 2009 hasta febrero 2010. Wow. Fue donde los meses me parecían y donde los días me parecían años. Wow, qué interesante. Pero gloria a Dios. Amén. Que ahora puedes edificar otras vidas. Amén, así es. A través de este poderoso testimonio. La verdad que muchas personas atraviesan tantas dificultades. Yo escucho tu testimonio y me puedo imaginar lo difícil que fue ese tiempo para ti. Y hay personas que atraviesan otro tipo de situaciones mucho más sencillas y muchas veces hacen unas determinaciones muy abruptas y cómo pueden afectar a los hijos y sus propias vidas. Por eso es la importancia de estar con el Señor, de conocer al Señor. Espero que este testimonio sea impactante para ustedes, los televidentes, como ha sido para mí, y que esto los pueda ayudar a ustedes a buscar del Señor, a buscar respuesta, pero buscar respuesta en el Señor, en la palabra. ¿Y cómo te sientes hoy en día? Ya sabemos que estás muy bien. Sí, gloria a Dios por eso. Mira, te puedo decir que hoy en día yo puedo ver hasta este mismo momento de hoy, como te contaba, atravesé el día de ayer con una pequeña enfermedad en la que Dios una vez más me confirmó que Él está pendiente de cada cosa de nuestras vidas. Estoy con mi esposo, restauró el matrimonio en el 2010. Aleluya. Con mi hijo que le sirve a Dios con todo su corazón, es un adorador. Y no nos cansamos de adorar al Señor, de darle gloria a Dios por tantas personas lindas como tú que ha puesto en mi vida, que me ha hablado a mi vida a través de personas tan bonitas como tú y muchas personas que han llegado a nuestra vida. O sea, Dios tiene cuidado de ti y no importa la situación que estemos atravesando, no importa si es dura, sí es difícil, porque para llegar a la tierra prometida hay que pasar el desierto. Sin que tú no pases el desierto, tú no vas a poder ver o tú no vas a poder administrar esas cosas maravillosas que tiene Dios para tu vida, porque Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros, con un llamado especial para cada uno de nosotros, pero nos necesita primero que todo el corazón. Pero estoy muy agradecida con Dios por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y aún todavía más por lo que yo sé que va a hacer, porque es el principio de muchas cosas lindas del año. Definitivamente es una nueva etapa Amén. para tu vida. Amén. Es un nuevo tiempo y Dios te sigue preparando para las cosas mayores que vienen, donde Dios te va a poner a ti de frente para que tú seas esa vasija. Amén. Y esa persona que va a llevar su nombre en alto. Amén. Y vas a predicar. Vas a estar predicando, vas a estar llevando el Evangelio. Gracias, Señor. Y yo sé que va a ser algo sobrenatural. Amén. En tu vida, porque gracias. Muchas veces a nosotros nos profetizan estas cosas y como que, wow, pero es que ya estás en el propósito. Gloria ya estás caminando en el propósito y hoy también es otro día donde Dios está usando esta bella vasija con este precioso testimonio. Yo sé que ha sido un deleite para todos los televidentes escuchar este testimonio como lo fue para mí, lo ha sido ahora también. Me sigues ministrando con este testimonio. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa. Gracias, Tati. Gracias, Elaine. Yo le digo Tati, pero es Tatiana. Y bueno, sí, por favor que nos escriban. Estamos anhelando escuchar de todos ustedes. Nos pueden escribir a www.visiondeaguila.us. También nos pueden escribir a www.onevisionmanagement.us. Y también nos pueden llamar al 786-302-9247.
Así que muy buenas tardes, Dios me los bendiga y hasta la próxima.